Como siempre cuando arranco esto, cómo viene la agenda, además de hoy que tenemos el gusto de escucharlo a nuestro querido Loris Sanata. Mañana vamos a tener a Andrés Malamud, otro cientista político desde Portugal. Pasado mañana vamos a tener a Luis Almagro, el secretario general de la OEA. Y la semana que viene vamos a tener dos charlas muy interesantes, una que va a traer, ha traído ya bastante lío, que es el webinario con Sergio Moro, el ex juez y ex ministro de Justicia de Brasil, y una charla muy interesante entre Ricardo López Murphy y Alfredo Cornejo. Y de paso les aviso que ya nos han confirmado para la otra semana tanto el expresidente Álvaro Uribe como el presidente Luis Alberto Lacalle Pou. Así que como verán tenemos un ciclo de webinarios bastante interesante. Nada de esto es más interesante que lo que vamos a escuchar hoy. Nada de esto es más interesante que lo que vamos a escuchar hoy. Así que ahora sí que ya estamos en tiempo, si te parece, Loris, agradecerte muchísimo, como siempre, el tiempo que nos brindás desde Fundación Libertad. Estamos muy ansiosos por escucharte, somos todos asiduos lectores de tus columnas. ¿Te parece que empecemos con algunos minutos de tuyos o querés que empezar directo con preguntas? No sé, no sé cómo quieren. Yo acabo de escuchar tu presentación, van a tener un parterre de roi, la verdad, así que yo me siento un poco casi incómodo, ¿no? No estoy a ese nivel. Sí, yo había pensado, tal como me habías avisado, que a lo mejor yo decía pocas palabras, nada más, así para introducir el tema. Y después iba a ser como un intercambio, ¿no? ¿Entendí bien? Sí, así es. Así que sí, yo prefiero hacer un debate, que haya preguntas. Lo único que, bueno, hago un par de consideraciones iniciales, entre otras cosas, porque me pidieron una nota precisamente que supongo que saldrá en La Nación en los próximos días, no sé cuándo, así que estuve reflexionando un poco sobre el tema al que me convocaste, porque cuando lo leí que el título era El peronismo y la pandemia, un poco, te digo la verdad, no pude evitar, no digo reírme, pues no es una situación lamentablemente de que reírse, pero traté de hacer varias consideraciones y admito que llegué a una conclusión que no es muy científica. A ver. No lo es para nada, o sea que haciendo la suma de todas las consideraciones, llegué a la conclusión que la pandemia al peronismo le cae como anillo al dedo. O sea, en el sentido de que una desgracia colectiva, una gran desgracia colectiva, yo le estoy hablando desde Italia, por supuesto, desde mi país, donde vivo y donde, por suerte, ahora empezamos a volver a una vida, no digo normal, pero casi normal y con ganas de vivir una vida normal, pero como ustedes saben, pasamos realmente por el horror. Y bueno, pero la impresión es que un poco este tipo de desgracia colectiva en cierta medida exalte ciertas características históricas del peronismo. Y yo que lo veo a la distancia, y ustedes seguro que en esta oportunidad me enseñarán a mí un poco, ¿no?, lo que está pasando, porque yo lo veo a la distancia y por lo tanto no tengo la sensibilidad del día tras día que ustedes en cambio tienen viviendo ahí. Pero veo que la pandemia exalta algunas características históricas del peronismo. La primera que salta a la vista es la confusión entre gobierno y Estado. O sea, esto me parece tan evidente que esto forma parte de la cultura política del peronismo, lo llamaría una forma de patrimonialismo neohispánico, ¿no? Y bueno, no ha habido cambio cultural en esto, en el peronismo. Y por otra parte, el tema del cambio cultural es un tema que a mí, como historiador, que soy historiador, que ha estudiado mucho el peronismo, me interesa mucho y me impresiona, me impacta la absoluta incapacidad o falta de voluntad
según veo, a lo mejor me equivoco, hay cosas que yo no conozco, pero falta de capacidad y de voluntad de parte del peronismo de reflexionar sobre su propio pasado, de mirar su propia trayectoria histórica desde la distancia de la historia, ¿no? Yo leí en la semana pasada largas entrevistas de un nuevo relato peronista, que es el milésimo relato peronista, donde un colega mío, antropólogo, nos explicaba que el peronismo es lo más democrático que ha existido en la historia de Argentina, cosa que la verdad os suena muy fuerte, ¿no? Porque claro que los peronistas pueden reivindicar su pasado, me parece que hagan lo que corresponde para un peronista, pero es una forma tan burda y tan falta de matices, de capacidad, ¿no? De mirar desde una perspectiva crítica su pasado que llama la atención. Y entonces no me sorprende que, bueno, peronismo en el gobierno, otra vez confusión entre Estado y gobierno, ocupación del Estado como si fuera cosa suya. Esto es bastante impresionante. Después hay otra característica que me parece que la pandemia está exaltando, o sea, el peronismo ocupa todo el espacio. Háganle caso, o sea, desde antes que asumiera el nuevo gobierno ya se hablaba de Alberto o Cristina. Vamos a tener Alberto, vamos a tener Cristina, más el uno, más el otro. Y bueno, a mí me parece ya evidente desde esa perspectiva que si este es el debate, ¿por qué no queda otro? O sea, ¿dónde está? Eso se lo pregunto a ustedes. ¿Dónde está la oposición en la Argentina? O sea, se habla de Alberto o Cristina, en realidad a mí me parece que es Alberto y Cristina, y me parece que en cierto sentido Alberto está aprovechando una situación dramática, bueno, para recuperar espacio a Cristina, jugando él mismo a Cristina, en cierto sentido, ¿no? Pero lo que sí es seguro, y esta también es otra característica historia de los gobiernos peronistas, es que juegan todos los roles en la película. O sea, el peronismo es gobierno y el peronismo es oposición. El gobierno, el peronismo es derecha, el peronismo es izquierda. El peronismo es todo. Es todo. Y esa es una característica de todos los movimientos populistas, y el peronismo es un campeón, ¿no? O sea, la verdad que no hay rol que no juegue. En los mismos días en que el presidente va a hablar con los empresarios y dice el peronismo es capitalista, porque en el caso de no haberse dado cuenta, ustedes tienen un gobierno que es muy democrático, como decía antes, porque el peronismo es democrático, es un gobierno muy capitalista, porque dice el presidente que el peronismo es capitalista, y el presidente también dice que es un liberal de izquierda, así que tienen un gobierno capitalista, liberal democrático de izquierda. Y bueno, el mismo día en que el presidente hace esto, la UTEP sale, ¿no? Que tiene una fuerte protección por parte del Vaticano, y el rol del Vaticano en la conformación ideológica de este gobierno es extraordinariamente relevante. Veo que el presidente puede decir como si nada fuera que habla a menudo con el Papa. En Italia nos llamaría mucho la atención que el presidente del gobierno, elegido por el pueblo, hable muy a menudo sobre la conducción de la cosa pública con el Papa. Sería por lo menos inoportuno, ¿no? Para reivindicarlo públicamente. Pero bueno, en los mismos días la UTEP saca un programa que es muy coherente con otra idea del peronismo, Pues el peronismo es capitalista y el peronismo es anticapitalista, ¿no? Lo sabemos, y es un conflicto que dura desde siempre. Y la UTEP sale con un programa que, bueno, es una idea coherente con su visión del mundo. Pobrismo, redistribución, estatismo, precios administrados, etcétera, etcétera, etcétera. Lo de siempre. O sea, todos los roles están ocupados por el peronismo, de manera que se va a asistir no a una sana dialéctica entre el gobierno peronista y la oposición, sino entre el peronismo de Perón y el peronismo de Eva, y el peronismo del Yapi y el peronismo no sé de qué. Eso no es, bueno, es en gran continuidad con la historia.
Hay otras continuidades, pero voy cerrando porque quiero que hablemos sobre estos temas, porque a lo mejor yo estoy diciendo estupideces, son impresiones desde lejos, pero otra característica que me llama mucho la atención, porque está en gran continuidad con la historia del peronismo, es la política exterior. Bueno, la política exterior del gobierno de Alberto Fernández no me sorprende, pero es una política exterior que no tiene nada que ver con un diagnóstico racional de los equilibrios políticos o de los intereses económicos, sino que como el primer peronismo expresa una especie de misión histórica, de misión ideológica. Las alianzas que el gobierno trata de formar son alianzas basadas en criterios esencialmente ideológicos. La idea de crear un frente que ahora se llama el Grupo de Puebla, antes se llamaba el ALBA, un tiempo se llamó la Tercera Posición, llámalo como les interesa, pero la verdad es que es un criterio ideológico y que tiene mucho que ver con la visión de la historia del peronismo, con una idea providencial, con una idea de un destino manifiesto que la Argentina se supone que debería interpretar en las relaciones internacionales. Y de ahí el eje con México, esencialmente, que es un país con el que Argentina no tiene demasiados intereses ni económicos ni geopolíticos y que tiene otras todas prioridades porque tiene una larga frontera con Estados Unidos y en cambio la casi ruptura, para no decir ruptura, con el Mercosur y con otros socios que en cambio deberían ser los socios y que gusten o que no gusten van a ser los socios de Argentina, que son Chile, que son Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. Es una política que a mí me parece totalmente irracional. Pero bueno, todas estas continuidades con la historia creo que nazcan o deberían nacer, de un análisis, de un diagnóstico, ¿no? Y la verdad que uno sigue preguntándose, después de muchos meses de gobierno peronistas, cuál es el análisis de la realidad que hace el gobierno. Porque, bueno, aprovechó la pandemia para encerrar todo un país y es un encierro que dura, ¿no? Que dura cada vez más. Y uno se supone que el gobierno aproveche, es lo que pedimos también en Italia, es lo que todos están pidiendo en todos los países del mundo donde hay encierros muy largos, que el gobierno aproveche este encierro para organizar el futuro. Pero para organizar el futuro hay que tener una idea de este futuro, ¿no? Hay que tener un diagnóstico de la realidad, hay que pensar cómo se viene la mano después. Y en cambio, en el caso de Argentina, yo miro y veo que después de muchos meses de gobierno, no existe un plan de política económica, o sea, nadie sabe a ciencia cierta qué piensa hacer en el futuro el gobierno argentino. Yo por lo menos no logré, lo estuve buscando, un plan de gobierno, no existe. Lo que es muy poco democrático, porque generalmente no, uno aclara un plan de gobierno económico, en base a esto recibe o no recibe los votos. Acá es al revés, ¿no? Antes llegaron los votos y después tal vez, si nos da la gana, le diremos cuál va a ser nuestra política económica. Lo que es muy llamativo como proceso democrático, ¿no? Pero lo que más me importa es ¿a qué apuesta el gobierno argentino? Esta es una pregunta que les hago yo a ustedes. ¿A qué apuesta? Yo a veces tengo la impresión de que el gobierno argentino apuesta a una visión del mundo que está muy de moda en este momento y que está efectivamente, que tiene el impulso de la pandemia, pero que no estoy tan seguro que sea correcta. Esta visión es la visión que finalmente la pandemia va a causar, bueno, el fin del orden internacional liberal, que ya está destrozado, que la pandemia va a causar la muerte de las democracias, que la pandemia va a causar el fin de la globalización y que por lo tanto el mundo de mañana será un mundo comandado por los despotismos, que sea el chino, que sea el ruso, que esos serán los modelos y que por lo tanto Argentina tiene que adecuarse a esa situación y que tiene los instrumentos para hacerlo. Si este es el diagnóstico, yo creo que va a ser un diagnóstico profundamente equivocado. Creo que Argentina, como los demás países, debería aprovechar esa situación para prepararse para un futuro donde habrá una nueva forma de globalización, donde los países que podrán mantenerse mejor serán los países que se han preparado para un mundo abierto, no para un mundo más cerrado.
pero me parece que la apuesta del gobierno argentino va por ese lado. Y eso no promete nada bien, especialmente pensando en la trayectoria histórica del peronismo, que desde mi perspectiva de historiador no es ni democrática, ni liberal, ni capitalista. Bueno, esta era mi pequeña premisa. Bueno, ha sido un punto de arranque muy interesante. Anoté bastantes cosas, no sé por cuál empezar. Esto de que ocupa todo el espacio, que es algo con lo que vos insistís siempre, y de hecho parece como que al final del día tienen el menú, para la izquierda está Cristina y la Cámpora, para el centro está Alberto, y algunos dicen, si hace falta, si la cosa se va a la derecha, lo tenemos a Bernie, que tiene un atractivo importante. Pero mi pregunta sería entonces, ¿cancelamos la idea vos lo dijiste hace un rato, cancelamos la idea de Cristina o Alberto, de halcones o palomas, de una interna adentro del peronismo, digamos? Acá hay más bien un deseo de expandirse hasta ocupar todo el espectro de posibilidades. Claro, yo repito, lo miro desde la historia. Repartirse el espacio no implica necesariamente, Alejandro, que no haya una pelea en el interior. O sea, en cierto momento hay que definir fronteras entre los diferentes espacios. Y no solamente hay que ocupar espacio significa también adueñarse de recursos, ¿no? Y muchas veces la realidad no permite ampliar espacios de forma indefinida. O sea, no es que el peronismo, a pesar de que ocupe todo el espacio, puede hacer lo que se le da la gana. El mundo que va a enfrentar el gobierno va a ser un mundo tremendo, muy difícil. Argentina misma, cuando toda, digamos, la propaganda oficial se haya caído y cuando hayan quedado los desocupados, las empresas cerradas, la pobreza aún más ampliada, cuando habrá protestas en la calle, bueno, no podrá hacer cualquier cosa. No podrá hacer cualquier cosa. Entonces, entonces puede pasar lo que ha pasado ya en la historia. O sea que los diferentes peronismos que compiten para espacio terminan peleándose entre sí, que es el escenario peor entre todas las cosas, lo peor de lo peor, ¿no? Que ya pasó muchas veces, que se van a disputar cuál es el verdadero peronismo, cuál es el verdadero fundamento de la legitimidad peronista. Sería el escenario peor, aún más inquietante de lo que ya estamos viendo. Esa es mi preocupación. Lo veía venir desde antes que subiera el gobierno, pero nadie podía imaginar que la pandemia aceleraría todo esto de forma brutal. Esa es mi impresión. ¿Y podés ahondar un poquito que vos tenés muy bien estudiado ese tema, en la relación de este peronismo, llamémoslo de Alberto, pero también el de Cristina, con la Iglesia y Bergoglio, ¿no? Uno acá sigue mucho el eslabón Grabois, ¿no? Que es el que une la espada temporal y la celestial, pero entiendo que vos de esto sabés mucho más. Si nos podés ahondar un poco más sobre esta relación y sobre todo cómo gira en torno a este concepto tan peronista como es el pobrismo, ¿no? Claro. Bueno, primero, yo diría que el Papa, por el cual yo no tengo mucha simpatía, pero es de los pocos que tiene una idea bastante clara, fija y coherente desde su perspectiva, ¿no? Sobre cuál debe ser la enseñanza que nos transmite la pandemia. O sea, es una lectura bastante apocalíptica de la pandemia. La pandemia es un castigo, en cierto sentido. Es un castigo que padecemos porque el hombre desafió a Dios, porque el hombre desafió la naturaleza y por lo tanto, si esa es la lectura apocalíptica que tenemos de la pandemia, tenemos que sacar la consecuencia que tenemos que aprovechar la pandemia para redimirnos. Entonces, para cambiar el mundo. Apocalipsis, redención.
no está mal cambiar el mundo, ¿no? Yo no soy un conservador para nada, o sea, lo que importa es cómo cambiar el mundo. Ahora, en la idea del cambio mundial del Papa, sin duda hay una visión que tradicionalmente está en todos sus escritos, ¿no? Una visión muy, yo la llamaría antimoderna. Hubo una época en que eso se llamaba antimoderno directamente, o sea, una idea de que hace coincidir, y esta es la visión antropológica profunda del Papa, que hace coincidir la pobreza como una especie de estado de naturaleza ideal, donde el hombre estaba puro, inocente, no corrompido, y por lo tanto el reencuentro con la naturaleza, que es una naturaleza idealizada, ¿no? Que en realidad no existe y nunca existió como tal, pero esa idea idealizada de la naturaleza es un poco el retorno al mito del buen salvaje, ¿eh? Si uno lee las confesiones de Jean-Jacques Rousseau, encuentra el mismo concepto, ¿no? Jean-Jacques Rousseau que se despierta un día y descubre que el hombre moderno está corrompido por la modernidad, porque la modernidad separa lo que la naturaleza y Dios querían juntos, que sería el hombre naturaleza, el hombre de la moral, el hombre de alma y cuerpo, ¿no? Y esa es la idea del Papa, es la idea de un pueblo incorrupto que hay que, por lo tanto, rescatar. De ahí que yo creo que la visión que prevalece en el peronismo, muy vinculada con esta idea del Papa y en la reivindicación de ese pueblo mítico, está mucho más cerca a la visión de un Grabois que no de una visión moderna de gobierno de la modernidad. Y la pandemia, una vez más, tiene un efecto de reforzar esa idea tradicional del peronismo, que es el peronismo de los orígenes, es el peronismo de Hernán Benítez, es el peronismo de Eva Perón, no es el peronismo de Menem, para que nos entendamos, ¿no? Menem fue una meteora en la época del Washington Consensus, había terminado la Guerra Fría, pero el peronismo de este momento, el peronismo bergogliano, es un peronismo que apunta más a sus orígenes intelectuales de la primera hora, donde esta idea de pueblo, que era un pueblo mítico, un pueblo puro, que ha sido corrompido por la modernidad liberal y democrática, es lo que prevalece. Y por eso me parece que dentro del peronismo actual, más allá, ¿no?, de la escena de Fernández que va a hablar con los empresario y le dice el peronismo es capitalista, no me parece que quede algo de ese peronismo que está dispuesto a discutir por lo menos con la modernidad. No lo veo, por lo menos. Repito, tengo la impresión, pero puedo equivocarme, porque el peronismo es camaleóntico, ¿no? Puedo equivocarme, pero en este momento la apuesta del peronismo me parece ser que la pandemia es una ocasión apocalíptica redentiva y que por lo tanto le permitiría al peronismo usar la bandera de sus orígenes intelectuales. Bien, bien, gracias. Tengo al amigo Darío Loperfio. ¿Cómo estás, Darío? Hola Desde Ale, ¿cómo Berlín, estás? ahí que quería participar. Un gusto escucharte, Darío. Un placer, Ale, ¿cómo van? ¿Cómo andan? ¿Dónde está Darío? Ah, un gusto, Darío. ¿Cómo estás, Lori? No nos vemos desde aquel almuerzo Tal después cual. de Madrid, después del seminario en el que hablaste. Te Tal ¿Cómo va? escuchamos, cual. Darío, ¿eh? Te Sí, escucho, te escucho. mira, Lori, venía escuchando con mucha atención y venimos alertando muchos acerca de estos avances autoritarios por un lado y por otro lado, digamos, de avances sobre la actividad privada, que yo no tenía dudas que iban a suceder, pero que se han acelerado con este tema de la pandemia. Eh, Nosotros hablamos mucho siempre acerca del tema de la batalla cultural, porque el tema es que estas ideas en el peronismo, están, del peronismo y de la cosa de Bergoglio y todo esto que vos describís también, están muy metidas en una parte de la población, muy grandes. Incluso han cooptado el discurso de la izquierda, que pasó de ser un discurso, de un discurso que hablaba
de determinadas cosas cuando funcionaban como idea marxista, hacer un discurso, digamos, vinculado al pobrismo y vinculado a toda esta cosa. ¿Vos pensás que después de la crisis económica fuerte que va a desatarse ahora, la caída de la economía fuerte, esto va a favorecer una reversión de este discurso en pos de un discurso más liberal, democrático, republicano, o por el contrario, se van a apropiar de todo, van a elegir el camino más corto? Nosotros decimos en broma, lo que le queda más cerca es Venezuela. Y preguntarle a un historiador cómo será el futuro, que yo miro para atrás y esa es mi defensa, pero mirar atrás obliga a mirar también para adelante, así que es muy importante tu pregunta. Claro que yo no sé contestar. Lo que se me ocurre es que van a pasar ambas cosas, o sea, va a haber una radicalización de las posiciones. Porque por un lado, yo no tengo duda de que esta visión antimoderna y que piensa que lo queremos reducir a su mínimo término, que piensan que la modernidad es pecado, que no tenemos que expiar el pecado, que no tenemos que purificar del pecado, y entonces el ideal es más pobres pero más iguales. Dicho de forma muy brutal. Que claro, después sabemos que una sociedad más pobre no es necesariamente más igual tampoco, ¿no? Más, generalmente esto no suele pasar, pero este es el sueño, más pobre pero igual. Y si este es el ideal, que es un ideal muy fuerte, porque es un imaginario extraordinario de la idea de la pobreza que nos purifica y que nos permite volver a un estado de naturaleza donde todos somos más iguales. Entonces, esta alma del peronismo puede volverse muy radical. No sé si como Venezuela, porque todos los países son diferentes, pero la idea de Venezuela era esa, claro. Era la idea de Cuba también, y sigue siendo eso. Así que, pero por el otro, claro que cuando se va a ver, cuando se va a medir, cuando se va a vivir las consecuencias dramáticas de todo esto, claro que me gusta pensar que la pasividad social que estamos viendo ahora, porque por lo que veo Argentina no es muy diferente de Italia, y es sorprendente la pasividad social que vimos también en Italia, la pasividad con que una población entera aceptó prácticamente todo, que se le dijera cualquier cosa, muchas veces en nombre de la ciencia. Bueno, pero yo creo que la pasividad social va a terminar. Y entonces va a haber una parte del país, de opinión pública, de trabajadores, de empresarios, de clase media, que no va a aceptar transformarse en Venezuela. Y eso también se radicalizarán y estarán dispuestos a pelear la calle. En muchos casos porque pelear la calle será necesario para sobrevivir. Entonces, ¿cuál es el espectro? Bueno, el espectro es de una polarización tremenda, pero yo creo que la polarización se va a ver en la grandísima mayoría de los países cuando salgamos de la pandemia, y la polarización será más fuerte y me temo más brutal allí a donde, y lamentablemente sospecho que la Argentina sea uno de esos casos, donde hay una histórica falta de confianza entre las instituciones públicas y la opinión y el electorado y la población. Porque si no hay confianza recíproca, y bueno, ¿quién va a confiar en las instituciones públicas? Si uno piensa que esas mismas instituciones públicas son aquellas que quieren privarte de tus libertades. Y yo espero que la sociedad argentina se movilice mucho. Que haga escuchar su voz, que haya protestas fiscales, que haya reivindicaciones de derechos, que ocupación de espacios. Si no, no queda otra. Si no, la ocupación del Estado transforma, no digo Argentina en una nueva Venezuela, pero puede caminar mucho en esa dirección. Están dadas las condiciones, me parece.
¿Te sorprendió que dos sociedades que no se caracterizan por ser extremadamente respetuosas con la norma, como la italiana y la argentina, hayan sido tan pasivas respetando las normas de esta cuarentena que es muy onerosa en términos de libertad y demás? No sé porque un poco sí, un poco estoy sorprendido. Y al mismo tiempo pienso que la cuenta se hace al final. Claro. O sea, es muy temprano para decir, para sacar conclusiones. Es una de las cosas que trato en mi próxima nota también. Aquellos que cantan victoria ahora porque miran el número de los muertos y dicen tenemos muertos de lo demás, aparte de muy cínico, y muy poco creíble en muchos casos, porque la manipulación de los datos es impresionante en el mundo. Pero más allá de esto, la cuenta se hará al final, cuando la verdad habrá que poner en la cuenta todo, habrá que poner los efectos sociales de destrucción de la socialidad, los efectos psicológicos sobre los niños, sobre la familia, sobre todo. Así que no lo sé, lo vamos a ver en su momento. En Italia veo, por ejemplo, donde hubo una extraordinaria pasividad, pero acá también no olviden que como si hubiera caído una bomba atómica. O sea, nosotros pasamos por algunas semanas donde realmente teníamos la percepción de estar viviendo una guerra. No me gusta la parábola de la guerra, no tiene nada que ver, pero pasamos por semanas donde esta era la impresión. Cuando uno se levanta a la mañana y ve el boletín de los muertos y ve que hay miles de muertos, la verdad, el impacto es muy grande. Pero la pasividad fue extraordinariamente amplia y un poco me sorprendió. Pero en realidad sí pienso, como historiador, a la cultura, no digo cultura política, ¿no?, sino al entramado social de nuestras sociedades, no estoy tan sorprendido. Nosotros somos acostumbrados, tanto los italianos como los argentinos, a contarnos el cuento que somos muy individualistas y que por lo tanto no reconocemos reglas. Están así. Yo siempre digo, no, nosotros no somos individualistas, nosotros somos corporativos, o sea, vivimos en una sociedad de cuerpos. Nuestra socialidad generalmente no es la socialidad universalista de la nación, del Estado, lo que sea. Es la socialidad de la familia, de los amigos, de los vecinos, y entonces son esas redes que funcionan en caso de peligro, como lo tuvimos en Italia, como está pasando en la Argentina. No es una pasividad en relación al Estado, a la ley, una aceptación consciente de la ley. Es más un tejido social, ¿no? Que en un momento de peligro funciona, que puede funcionar como sistema de autoprotección. Pero por eso no me sorprende demasiado, no me sorprende demasiado que hayamos sido tan respetuosos de la privación de libertades. Ahora veremos si tenemos también la fuerza de reivindicar nuestras libertades, ¿no? Y como decía antes, algunos lo harán. Algunos lo harán, dirán, nosotros les hemos devuelto al Estado nuestras libertades porque estamos en peligro. Ahora, pero que el peligro ha pasado, queremos que las libertades nos sean devueltas. Y otros dirán, no, otros dirán, bueno, no la pasamos tan mal sin libertades. Por eso yo siempre digo que es como un termómetro la pandemia. Vamos a medir cuánto nos importaba de verdad la democracia. Claro. Y no sé, le dejo las respuestas a ustedes. Yo no soy muy optimista, no sé cuánto a los italianos o a los argentinos les importa de verdad la institucionalidad democrática, la relevancia que le dan. Sí, creo que esas ideas están en baja, eso te lo iba a preguntar. Pero antes te quiero preguntar otra cosa. En tu libro El populismo, que es buenísimo, vos señalás como que, a ver, los movimientos populistas en general han sido reluctantes de la idea de tecnocracia. Ahora, con esta pandemia no se da algo raro, que es que los mismos populismos han elevado la figura del científico rey, casi como el filósofo rey de Platón hoy es el científico o el virólogo rey, porque ni siquiera tomamos la ciencia como un todo, porque un cardiólogo que tiene mucho para decir no está en la mesa
de donde de esas cosas, pero el virólogo o el epidemiólogo rey es un rasgo completamente tecnocrático, es decir, bueno muchachos, a partir de ahora la democracia, no discutamos lo político como si no fuese político, veamos lo que dice el científico. ¿No es raro eso? En realidad yo pienso que la tecnocracia puede ser uno de los efectos, a lo mejor no buscados del peronismo, o sea, del populismo. O sea, en el momento en que el populismo instala su visión del mundo como una verdad, en que el populismo se transforma en una religión política, ¿no? O sea, que transforma su propio pueblo en el único pueblo legítimo, su propia ideología en una religión secular. Bueno, puede transformar efectivamente una lectura técnica, científica de la realidad en una especie de tecnocracia. La tecnocracia tiene una dimensión autoritaria extraordinariamente fuerte. Bueno, en la historia latinoamericana y también europea se han visto muchas tecnocracias de ese tipo, ¿no? Ustedes recordarán, no sé, los científicos de México de Porfirio Díaz eran unos tecnócratas que ellos sabían las leyes, que eran como los positivistas brasileños, o lo tuvimos también en Italia, ¿no? Que sabían perfectamente cuáles eran las leyes del desarrollo de las sociedades humanas, eran como leyes científicas y por lo tanto no debía haber espacio para la política. Orden y progreso, y la política desaparecía. Esto puede pasar también con el populismo, porque claro, en la pandemia en cierta medida el populismo que termina eliminando la política, pues la política ¿qué es? Es una arena donde se confrontan ideas diferentes. Y todas son legítimas, y la más racional, la más eficaz se impone o logra por lo menos imponerse. Bueno, la tecnocracia es otra de las formas para eliminar la política en nombre de una verdad preestablecida. Y por eso, ¿no? Se vio cierta dictadura de los científicos modernos. La tuvimos también en Italia. Y ahora, y ojo, porque este es un boomerang. Porque después vamos a descubrir que la ciencia es muy importante. Yo soy un gran defensor de la ciencia, pero la ciencia es una cosa y la política tiene su espacio de responsabilidades. No va a haber un científico que le dice al político lo que tiene que decidir. Eso lo debe definir el político, informándose en base a la ciencia. Pero claro, en el momento en que el político dice, me lo dice la ciencia, es como una forma de eliminar la política. Es una actitud extraordinariamente antidemocrática, de la más peligrosa que estamos viviendo en este momento. Pero en esto no me preocuparía demasiado, porque a medida que pasan las semanas, estoy seguro que en la Argentina también la gente se va dando cuenta que los científicos no saben mucho más que nosotros, que ellos también, pobres, están navegando en la oscuridad. O sea, que van a decir muchas cosas que se van a revelar equivocadas. Porque la ciencia es esto, aprendizaje, error, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, tengo una pregunta de Ivo Sarjanovic. Ivo, te habilité el micrófono. Sí, gracias. Una pregunta un poco para armar un poco de lío. Creo que todos los que estamos escuchando acá probablemente estemos en contra del peronismo, pero cuando tenemos que reflexionar sobre Estados Unidos empiezan las divisiones. Me gustaría que usted reflexione un poco acerca del vínculo entre populismo y lo que se vive en Estados Unidos hoy, y cómo esa falta de institucionalidad que se vive en Estados Unidos promueve, de hecho, los populismos en otros lugares. Sí, no sé si va a armar lío en contra mío, porque... No, al contrario, yo estoy muy a favor de lo que usted piensa, pero me gustaría que lo reflexione juntos. No, en el sentido que no sé cómo opinarán nuestros amigos, no creo que no vamos a pelear sobre esto, o si queremos pelear o no peleamos, no hay ningún problema, ¿no? Mi opinión, tanto del señor Trump como del señor Bolsonaro en Brasil, es que son una plaga de la humanidad. Esta es mi opinión, no tengo la menor duda al respecto. Yo pienso que... pero lo escribí desde el primer día que fue elegido Trump y desde el primer día que fue elegido Bolsonaro, y la verdad me ganaron porque fueron mucho peores de lo que yo imaginaba, porque yo pienso que por mi formación liberal, o sea, de una formación
filosófica y como actitud liberal a la vida, pienso que eran figuras que iban a causar mucho daño a la causa del liberalismo. No creo que sean hombres que, más allá de las políticas económicas que a algunos le puedan gustar y a otros no, pero la verdad me parece que van a desacreditar la filosofía liberal y la institucionalidad liberal. Son personas que no creen en la institucionalidad liberal. Lo han demostrado miles de veces, yo creo. Y por lo tanto, yo como liberal a veces me siento desesperado. ¿Será que soy acostumbrado a vivir en minoría? En la mayoría de los países del mundo yo ya no sé a quién votar, si debo decir la verdad, comenzando por el mío. Pero si tengo que elegir entre un Trump y una Cristina Kirchner, o un Bolsonaro o una Cristina Kirchner, no sé, yo no voy a votar, me siento deprivado de mi libre albedrío de ciudadano. No veo de estar más cerca del uno que al otro. Esta es mi idea, de manera que sí, que favorecen una polarización populista. O sea, que los populistas quedan los únicos a dominar la cancha, ¿no? Porque si tengo que elegir entre el populismo de Trump, ¿qué es un populismo también? Porque es una eliminación de la democracia como dialéctica institucional. Donald Trump ha hecho de todo para destrozar la institucionalidad democrática. Y sus secuaces, si van a ver lo que hicieron en los estados donde gobernaron, hicieron de todo para entrampar la dialéctica institucional, que yo creo que es el sal institucional del sistema democrático de Estados Unidos. Si lo miramos con un poco de frialdad, yo diría, y lo veremos cada vez más con el tiempo, que a quien quiera en el mundo cree en la causa liberal, la llegada al poder de Trump en Estados Unidos y de Bolsonaro en Brasil ha sido realmente un daño enorme de credibilidad. Y cuanto antes nos lo saquemos de encima, mejor será. Esta es mi opinión. Como ven, no fui muy diplomático, fui bastante directo. Está perfecto. No, además está toda esa cosa también de pasado, de redención, al que hay que volver, al Make America Great Again, que nadie sabe bien cuál era ese momento del pasado, qué pasaba ahí, la cuestión de lo trascendental, que me parece siempre una idea muy peligrosa en materia política, lo trascendental. Bueno, lo vimos todo con la Biblia en la mano. Imagínense, o sea, estamos hablando de fenómeno político donde se usa una especie de dogma originario, porque ahí también tenemos la idea de un pueblo originario, ¿no? Que es un pueblo que es asustado, porque la población blanca, protestante, masculina de Estados Unidos, o como en Brasil, ¿no? El brasileño idealizado, etcétera, se siente amenazado por el cambio, pero no es una actitud que ningún liberal, yo creo, pueda compartir, porque es una idea extraordinariamente, no digo conservadora, sino realmente reaccionaria. Es un rechazo del cambio étnico, el cambio cultural, el cambio social, etcétera, etcétera. A mí, repito, me parecen extraordinariamente peligrosos. Ahora, no estamos yendo a una compresión de la democracia liberal y del liberalismo por dos fuerzas que se están volviendo cada vez más voluminosas, cada vez más intensas, cada vez más extensas, con todo el aceleramiento que producen las redes sociales, con todo el aceleramiento que van a producir masas descontentas, masas de pobres, masas de desempleados, digamos, y la democracia liberal se viene achicando y comprimiendo. Es la historia de la democracia liberal, ¿no? Ya le hemos hecho el funeral muchas veces en la historia. No se olviden. ¿Cuántos funerales se han celebrado en la democracia liberal, no? Hay en esto un cierto error, yo creo. Porque a veces uno se olvida que la democracia liberal no es un instrumento siempre igual a sí mismo, más bien al revés, ¿no? Se basa sobre un principio de imperfección. La democracia liberal que vivimos hoy, que probablemente es una democracia liberal en profunda crisis, porque con los cambios tecnológicos, con la globalización y todo, es muy posible que nuestros instrumentos de representación popular sean de otra época, que no sean suficientes, que no tengan ni la velocidad ni la capacidad de representar la sociedad y necesitan ser reformulados. Pero
la democracia liberal no es una forma, es un espíritu, o sea, es la lógica de la división del poder finalmente que implica el armazón institucional que pueden tomar de vez en vez las democracias liberales. Las democracias liberales de hoy son muy diferentes de las democracias liberales cuando nacieron, qué sé yo, en el siglo XIX. Si uno mira cómo se votaba entonces, diría que no eran democracias. Hoy no las definiríamos ni siquiera como tales. Entonces, yo en ese sentido no pienso que, o sea, estoy de acuerdo que el espacio de la democracia liberal se va achicando cada vez más. Y bueno, si tengo que hacer un paralelismo histórico, se me ocurre la época de entreguerras. Pues de eso estamos hablando. Y cómo se celebró el funeral de la democracia liberal en la época de entreguerras. Pero pasó muchas otras veces en el pasado, en contextos diferentes, ¿no? La época de la Restauración era una época en que el principio constitucional liberal parecía muerto, sepultado por siempre. Entonces, no sé, al final resurgirá esta vez también, yo no lo dudo, fortalecido una vez más. Claro, espero que no necesiten 2 guerras mundiales una vez más, porque eso sería un precio demasiado caro para pagar. Pero las otras visiones, ni el populismo trumpista, ni el populismo chavista, no tienen una larga vida. O sea, son ciclos que se agotan. Porque la verdad tienen una visión providencialista de la historia. Y a medida que avanzan y se ve que al final de la historia no hay ninguna providencialidad, que la historia sigue, bueno, ahí termina recuperando credibilidad la visión liberal del mundo, que es una visión que en realidad no le da una dirección precisa a la historia, pero le enseña, o por lo menos le aconseja a los hombres, a cómo vivir de la forma más ordenada y libre posible. Así que yo no sería tan apocalíptico en eso, pero sí Loris, estamos pasando por malos momentos, eso sí. Loris, Darío, de vuelta, no, ¿alguna reflexión te pido sobre, por ejemplo, la experiencia argentina? Venía de los años del kirchnerismo, ganó un gobierno representante de la democracia liberal, representante de la institucionalidad, representante de esos valores que nosotros tenemos, pero al mismo tiempo con una situación económica muy, muy, muy mala y al mismo tiempo sin dar la discusión esta que vos das respecto del populismo. O sea, conclusión, pasaron 4 años, vuelve a lo que había 4 años antes. ¿No te parece que desde las fuerzas republicanas que llegan al gobierno por el voto popular, luego pierden de vista la batalla ideológica, la pelea ideológica, entonces la marca que dejan en defensa del sistema democrático y de los valores republicanos es muy baja? Si lo miramos en perspectiva, si miramos ahora al gobierno de Macri en perspectiva, efectivamente sí, pienso que faltó esa dimensión. O sea, el coraje de interpretar su victoria como un posible corte y por lo tanto la renuncia a dar una batalla de tipo cultural e ideológica. Ahora, yo lo tiro ahí y lo dejo a ustedes. ¿No quiso o no pudo? O sea, no quiso, fue una elección estratégica o no pudo porque no tenía los instrumentos culturales. No lo sé. Uno tiene siempre la impresión que en la historia argentina, en términos gramscianos, la hegemonía va siempre por el lado del campo nacional y popular. Y también cuando llega al gobierno una fuerza que se supone que sea republicana, no se anima a dar la batalla porque no se siente suficientemente fuerte por hacerlo. Ese es mi temor. Ese es mi temor. Y con el tiempo va acercándose al otro, que trata de semejar cada vez más al otro, ¿no? Yo tuve muchas veces esa impresión. Así que esquivar
zafar de una batalla cultural me parece ya una forma de debilidad, de no creer realmente en lo que se es. No sé si contesté, pero esta es, Sí, es sí, sí, sí. mi impresión. Es la misma percepción que tengo yo, salvo en algunos países donde la percepción democrática es muy marcada y no se negocia por parte de los políticos. Tengo la sensación tengo la sensación de que el gobierno de Macri, un gobierno al que yo reivindico por su respeto a la institucionalidad, pudo haber pasado eso. Pudo haber dicho, esta pelea es muy incómoda, es muy dura, mejor no darla. Tal cual, sí. Yo también tengo esta impresión. Pero bueno, ustedes son un espacio, por ejemplo, donde esta batalla se trata de dar, ¿no? En cierta medida. Veo que en Italia también es un poco así, o sea, hay espacios, más fuertes algunos, menos fuertes otros, que buscan también una representación política, porque el problema es de darle representación política a esto, ¿no? Pero son espacios que se hacen escuchar cada vez más, y es importante. Así que nadie piense ser inútil. Yo creo que la batalla cultural en este momento es la más importante que puede existir. Mi opinión es esta. Te hago entonces una pregunta medio abstracta, pero que viene a cuento de esto que están haciendo acá en el chat. ¿Por qué crees que los intelectuales apoyan tanto al populismo? Media de Bertrand de Juvenel, digamos, la pregunta. Bueno, hay muchos estudios al respecto, ¿no? ¿Por qué los intelectuales aman el populismo? ¿Por qué amaban el socialismo y aman el socialismo? ¿Por qué son tan anticapitalistas? Etcétera, etcétera, etcétera. Yo no tengo una respuesta unívoca, porque después, bueno, son historias individuales. Pero generalmente el intelectual se siente un poco como un sacerdote, ¿no? O por lo menos quisiera ser sacerdote. Y el sacerdote no le gusta mezclar su opinión entre muchas opiniones. El sacerdote quiere dictar la ley. Y finalmente, la economía de mercado, la innovación, las libertades individuales, y bueno, rompen jerarquías todo el tiempo. La figura del intelectual como sacerdote desaparece, ¿no? En medio de la confusión de la vida moderna. Y entonces, ¿qué queda del intelectual? ¿Qué queda del intelectual? Por eso, en cambio, en el mundo del populismo, entendido en sentido general, el intelectual puede ser efectivamente el sacerdote de una doctrina, puede ser un hombre que tiene la función dentro de un sistema populista de convertir, evangelizar, porque finalmente de esto se trata. El intelectual moderno muchas veces no se da cuenta de esto, pero es el heredero del que fue el intelectual antiguo, que era esencialmente el teólogo, el sacerdote, el hombre que le daba doctrina a la construcción de la vida pública, ¿no? ¿Y cuál era el sentido de la vida pública? Descubrir una realidad, una verdad, y en base a esta verdad evangelizar el pueblo. Esta era la sustancia de los órdenes políticos antiguos. De esto tiene nostalgia el intelectual moderno. Ser un sacerdote de una verdad. El populismo le da esta posibilidad, porque le dice, la verdad es esta, que sea el ideal chavista, que sea el ideal peronista, que sea el ideal castrista, que sea lo que sea, id y convertid el pueblo. Yo te reconozco tu rol superior de evangelizar la población a la nueva verdad. Y entonces, bueno, ahí el intelectual tiene un rol destacado, importante, que no tiene en la vida normal. En la vida normal, yo lo veo como académico, el académico que dentro de la universidad es un globo inflado, que parece que lo sabe todo él, en la vida normal, cuando sale de ahí, se vuelve una pobre alma como todas las demás. Es dura de aceptar para un intelectual. O sea que el libre pensador es una figura en baja. El intelectual que entre otras cosas piensa lo que piensa, no está tan seguro. Yo creo que el libre pensador, así como lo describís, que es siempre el ideal al que uno aspira, o por lo menos yo aspiro a ser,
siempre fue una pequeña minoría. La grandísima mayoría de los intelectuales buscaron una causa en la que alistarse. Gramsci, una vez más, hablaba de intelectual orgánico. Más claro de así. Sí. Bueno, sí, hoy creo que, relacionado con el tema anterior, nos van a elegir entre Gramsci o Carl Schmitt. Digamos, estamos viviendo una época bastante trágica. Bueno, Tiro, una pregunta más del público y ya cerramos porque en realidad ya cumplimos el tiempo. Bueno, se me fue para arriba. Ah, bueno, esto, sí, a ver si se puede. Quedó esta pregunta flotando, digamos, de la historia reciente de Cambiemos y de si el no pudo o no quiso de Cambiemos se debió a una idea también apolítica como fue la de Durán Barba, la de suponer que la gestión iba a poder reemplazar la política y reemplazar alguna dosis de ideología. Estoy tratando de interpretar más o menos la pregunta, que es un poco más... sé muy poco del señor Durán Barba, así que sobre el perfil personal suyo no sabría decir prácticamente nada. ¿No has leído sus libros, Loris? No, lo tengo ahí apilados, pero seguro que va a llegar. No lo leí, lo admito. No. Y aquí, no sé, digo también que no pienso leerlos ahora. Está muy bien, está muy bien. Creo que serán útiles en el futuro, tengo esta impresión. Pero bueno, puede ser que me equivoque. No, bueno, hay manera y manera de decir, claro que la gestión es importante, pero también se puede justificar la buena gestión dentro de un marco de valores. O sea, sobre la buena gestión se puede armar un súper discurso, un súper relato, ¿por qué no?, de tipo ideológico en sentido bueno. O sea que la buena gestión es un valor. En un momento en que nos dicen que la meritocracia no vale nada, que no sirve, que nos dicen que la competencia es una invención mala, que nos dicen que la eficiencia no importa, etcétera, etcétera, la buena gestión es un valor. Pero claro, si no explicas por qué, si no lo insertas dentro de un discurso, entonces sí que se transforma en una tecnocracia así, que se puede intercambiar con cualquier otro discurso. Entonces, si es eso que dice Durán Barba, me parece que es una demostración más que no supieron, más que no quisieron dar una batalla cultural. Pero generalmente si uno no da una batalla cultural es porque no está muy seguro de su identidad. Claro. Nombraste una palabra que te voy a tener que preguntar por eso también, porque me interesa muchísimo, que es meritocracia. Meritocracia no es una palabra más en el discurso de este gobierno, ha sido una palabra clave. Alberto Fernández la mencionó fuerte en el primer acto que tuvo el primer día de gobierno, la mencionó 2 o 3 veces diciendo vamos a un modelo, vamos a dejar de lado la meritocracia, lo dijo su ministro de Cultura Tristan Bauer, y lo dijo el Papa Francisco en varias oportunidades. En varias oportunidades el Papa Francisco habló en contra del modelo de meritocracia, que la meritocracia, dijo, niega la misericordia. Muchas veces lo dijo el Papa Francisco. ¿Qué significa esta keyword que es meritocracia? Bueno, esta es precisamente una palabra sobre la que habría que hacer una batalla cultural. Ahí va. Muy importante. Y no se hace. Yo leí que también el ministro de Educación, ¿no?, de Argentina, que lanzó una verdadera... Trota, también, es verdad. Bueno, habría que aclarar, y en términos históricos debería ser bastante sencillo hacerlo para quien tiene una formación mínimamente liberal, aclarar que ahí a donde no se premia la meritocracia, se premia el origen de nacimiento. Pues esa es la historia. Ahí donde no se premió el mérito es porque prevalece una lógica de nacimiento, o sea, según donde uno nace. En cambio, la meritocracia es una extraordinaria forma de movilidad social. Es una extraordinaria oportunidad, pero habría que dar la fuerza, que dar la batalla con cierta fuerza sobre esto. Y en cambio no. De estas pequeñas cosas se ve la falta de coraje y tal vez la hegemonía, ¿no?, que esa visión tradicional pobrista tiene.
Miren, la idea que la meritocracia es mal es la idea de los jesuitas en las reducciones jesuíticas. O sea, viva la santa pobreza. Somos todos iguales, no importan los talentos de cada uno, somos todos súbditos, somos todos menores, y menores nos tenemos que quedar. Que no pase que alguien sepa levantarse sobre los demás para afirmar su personalidad. Eso es Cuba, eso es la reducción jesuítica, eso es Venezuela. Pero si no se da la batalla, después no nos quejemos que nos conduzcan a Venezuela, porque bueno, ese es el efecto. Bueno, y la última, y prometo que esta es la última, y además es un pecado lo que voy a hacer porque le voy a preguntar a un historiador sobre algo de hipercoyuntura, ya ni siquiera de coyuntura, de hipercoyuntura. ¿Pudiste ver lo de la promesa de expropiación a una de las cerealeras más importantes del país que pasó ayer? ¿Cómo narrás eso, digamos? ¿Cómo te lo explicás? ¿Como un paso más hacia esta posible Venezuela o un hecho que quizás se ha aislado y... No sé, yo leí muy poco sobre esto, leí hoy una nota de Pañi que me pareció muy interesante, ¿no? Para ver todo lo que hay detrás de esa punta del iceberg. Y uno se mete, uno se agarra de los pelos y ya la verdad no sabe por dónde agarrarla. Si lo miro, si lo interpreto desde la perspectiva del gobierno, me cuesta no pensar mal. Más allá de la medida en sí misma, me cuesta no pensar mal que hay un avance, que hay una apuesta, como decía antes, a que el mundo de mañana va a ser un mundo donde prevalece la autarquía, el estatismo, el fin de la globalización. Repito, es una apuesta equivocada. Y Argentina se subiría una vez más al caballo equivocado, que además es el caballo de siempre. Así que, bueno, esto sí lo miro desde el lado del gobierno. Después, si miro, según lo que leí, entonces, bueno, esta es una premisa necesaria, pero se veo también cómo trabajaba esta empresa, las deudas acumuladas, etcétera, etcétera. Bueno, uno también ve el poco capitalismo que hay en la Argentina. Hay un capitalismo muy rentista, muy prebendario, y sobre eso se debería hacer la batalla cultural. Explicarle al mundo que en la Argentina no hay un libre mercado, que habría que construir un libre mercado. Yo creo que este es el gran desafío, ¿no? De explicarle al mundo que no es que los males argentinos son causa del capitalismo, es que el capitalismo argentino habría realmente que rehacerlo desde la primera piedra, porque cuando uno levanta una piedra y ve esta cosa, dice, uy, este es Estado y empresas que estaban imbricados, no sé cómo se dirá, que estaban unidos por no sé, una gran opacidad, una complicidad que tiene muy poco que ver con el libre mercado, con el capitalismo y con todo eso. Esa es la impresión por lo que leí. Perfecto, perfecto. Loris, hemos cerrado exactamente una hora. Te agradecemos muchísimo, valoramos mucho una hora de tu tiempo. Te vamos a seguir leyendo con mucho interés. Tus columnas, por lo menos en nuestra burbuja de democracia liberal, se valoran muchísimo y se comparten muchísimo. Así que gracias por esta oportunidad. Gracias, no, gracias a ustedes, un gran gusto, y a todos los amigos, a los que veo y a los que seguramente están... Bueno, paso el chivo para la semana. Mañana a la misma hora vamos a tener a Andrés Malamud hablándonos desde Portugal. Y pasado mañana a la misma hora también vamos a tener al secretario de EA, Luis Almagro. La semana que viene, como ya saben, vamos a tener este webinario con Sergio Moro que va a ser va a molestar a mucha gente de la UBA, evidentemente, y una conversación entre Ricardo López Murphy y Alfredo Cornejo. Y la siguiente tenemos nada más y nada menos que al expresidente Álvaro Uribe y al presidente del ejercicio, nos acaba de confirmar hoy, Luis Alberto Lacalle Pou. Así que, como verán, la agenda se viene bien nutrida. De paso, ya que está Darío ahí, que lo estoy desmuteando, te quiero comprometer, Darío, para que hagamos con vos una charla específicamente sobre batalla cultural. Así que si me das el ok enfrente de toda esta gente, después ponemos una fecha. Encantado, sí, cuando vos me digas. Sí, no te podés negar porque la gente te está escuchando, Darío, así que... No, va a ser un placer enorme y creo, como coincidimos todos, que es un gran tema en este momento, en el mundo.
Listo. La batalla cultural con Darío Lo Pérfido, les paso fecha en estos días. Gracias a todos por estar, amigos. Nos vemos, espero que mañana, con Andrés Malamud a las 12. Gracias. Gracias. Abrazo, Ale, chao, gracias a Chau, todos. chau. Saludos.